Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones. Les damos la bienvenida a todos los que nos están visitando hoy en Cielos Abiertos Ministerios. Es un gusto tenerlo con nosotros. Les saluda el pastor Oscar Jiménez del Ministerio Cielos Abiertos. Le damos la bienvenida. Estamos en el Valle de Orizaba, un valle completamente profético y que apenas nos tembló. Y creo que algunos dicen que fue el epicentro en Orizaba, aparte de Oaxaca. Bueno, por ahí después les traigo noticias de lo que viene. Entonces hoy estamos muy gustosos, muy gozosos. La gente aquí, si usted lo viera, la gente está expectante. Está esperando con ansias el estudio. Y que yo creo que también está pasando lo mismo allá con quien nos ve. Hoy estamos en la carta a los Corintios, un tema muy controversial que vamos a ver hoy, como es el capítulo 12, que tiene que ver nada más y nada menos con los dones del Ruach HaKodesh, o bien los dones del Espíritu Santo. No Pablo, sino que antes, acuérdense que no había versículos ni capítulos, todo era corrido. Pero bueno, son 3 capítulos enteros a hablar sobre los dones del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a meternos en materia, porque así debe de ser. Saludamos a la Quejilá Mundial. Se me pasó olvidar mandarle saludos a la Quejilá Mundial. Hace un rato estábamos platicando que, ojo, está ganando la Quejilá Mundial, la Quejilá virtual, que para gloria del Eterno, el Padre está usando a Cielos Abiertos para tener una iglesia virtual mucho más grande que la que tenemos aquí física. Está creciendo mucho. Entonces a mí me da mucho agrado, porque el Eterno está cumpliendo el propósito, ¿sí? Los estudios que lleguen a traer libertad, y de repente nos enteramos que en Colombia, que en Argentina, que en Puerto Rico, que en Venezuela se está levantando este mover, y líderes enteros o pastores también siguiendo estos estudios. Impresionante. Entonces me les voy a las naciones. Bueno, vamos a meternos entonces de lleno, y voy a hablar ahora de los dones del Ruach HaKodesh. ¿Qué serán los dones del Ruach HaKodesh? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se comen? ¿Cómo se utilizan? Son muchas preguntas, y que sin duda usted inmediatamente va a decir cuál es el don donde se tiene mayor controversia en todos los estratos cristianos. ¿Cuál creen que sea ese don? El don espiritual, el don de lenguas. Que voy a hablar tantito de lo que es el don de lenguas en este estudio, pero todavía me falta 13 y 14. Y hablaré en profundidad del don de lenguas en el capítulo 14. Ya lo hablamos hace 8 días, ¿sí o no? Bueno, ¿se acuerdan? Una vez más, para los nuevecitos y los que nos están viendo por primera vez este estudio, ¿se acuerdan para qué tiene que ver la carta a los Corintios? ¿A quién va dirigida? Dice esta muchacha abusada, a los Corintios. Lógico. ¿Quién eran los Corintios? Personas gentiles que se estaban acercando a ¿qué? A la fe judía, a la fe del Mesías judío, Yeshua. ¿Todos aquí? Había mucho paganismo. ¿Se acuerdan cómo estaba la ciudad? ¿Qué implicaba estar en la ciudad de Corinto? ¿Se acuerdan cuando les dije que Corinto era el sinónimo de otra palabra? De fornicación. Entonces imagínate cómo estaba la ciudad. Para empezar, era una ciudad comercial que tenía un istmo. O sea, que tenía donde llegaban barcos de muchas naciones, y por lo tanto había muchos idiomas y muchos lenguajes en Corinto. Pablo estuvo con ellos 1 año y medio instruyéndoles, ¿se acuerdan? Se les dije. Entonces lo que está haciendo Pablo en esta carta está contestando respuestas a preguntas que le han escrito anteriormente. Uno de estos problemas, entre muchos,
son los dones espirituales. Y Pablo, para empezar, va a poner el orden. Si usted va rápido a Corintios, capítulo 14. Ojo aquí. 14 de Primera de Corintios, versículo 40. ¿Cómo cierra Pablo estos 3 capítulos? ¿Alguien que me lo pueda leer? Lo leo yo. Pero hágase todo decentemente y con orden. Es decir, Pablo está estableciendo y va a establecer aquí el orden. ¿Todos aquí? Bueno, ahora sí. Vamos a ver Primera de Corintios 14, capítulo 40, el último capítulo. El último versículo, perdón. ¿Sí? ¿Todos ahí? ¿Para qué está dando estas respuestas? ¿Para qué? Para poner el orden, porque era un desorden. ¿Sí? Para todo tiene que haber un orden. Vámonos entonces. Versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En pocas palabras, no quiero, hermanos, que sean ignorantes en cuestión a los dones espirituales. Había ignorancia en cuestión de los dones y se estaban aplicando de una forma que no se debe de aplicar. Versículo 2. ¿Sabéis que cuando erais, qué? Gentiles, nótese, que le habla a ex gentiles, cuando eras, ¿qué? Gentiles, se extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Qué pasaba en el contexto de Corinto? Que había mucho paganismo. ¿Se acuerdan que había unas mujeres ahí pelonas? ¿Se acuerdan? Unas mujeres sacerdotisas, prostitutas, que a eso se dedicaban. Eran muchas. Había muchos templos, muchos ídolos. Y había mucha adoración ocultista. Todos esos gentiles venían de ahí. Venían de la asimilación, de estar metidos en el paganismo, trayendo todavía costumbres. Eso lo vemos hoy en la cristiandad. Muchos pastores que fueron en su momento antes de ser cristianos, se dedicaron a la brujería. Esos métodos los traen ahora, solamente que le cambian ya el nombre y le ponen fundamento cristiano, según ellos. Eso es muy delicado. Ahí no sé si... Ahí está una mujer que no me va a dejar mentir. No digo quién, pero ahí está para que vea. Ella fue a una iglesia donde había un pastor que era profeta, según. Y ese pastor invocaba el ángel del hielo. Ese pastor antes era brujo. Para traer sanidad invocaba al ángel del hielo. Yo no veo ningún ángel del hielo. A lo mejor estaba hablando en inglés y dijo el ángel yellow, ángel amarillo, qué sé yo. Pero, o sea, ¿por qué pongo esto? ¿Por qué digo esto? Porque entonces entiendo que como antes se dedicaba a la brujería, lo único que pasa es traer toda su costumbre pagana y solamente ahora le cambia el nombre. Por ejemplo, hay muchas personas que están haciendo mal uso de los dones, pero no es por ahí. Y como ese ejemplo que te estoy poniendo hay muchos. Otra cosa que me llamó la atención, que lee el café. Haz de cuenta, dice que estaban, corrígeme si soy chismoso, que estaban unidos ahí y que terminaban el café y que le daban el café, o ¿cómo era? Él bebía el café y les convidaba a ellos. Se sanaba. O también sobre la lectura del café, o sea que veían lo que estaba en el fondo y les decía lo que tenían. Eso es adivinación. ¿Encuentra usted algún fundamento en la Torah? Imagínese a Yeshua, vamos a tomarnos un cafecito, ¿no? Y ya al último les leía el fondo y les decía profetizaba. Ahora, no sé si usted sabe casos que le estoy mencionando como este, que he escuchado en diferentes pastores. Los televangelistas, hermanos. Hay una profeta, no voy a decir el nombre porque normalmente no me gusta criticar públicamente. Me gusta denunciar la verdad. Hay una profeta mexicana que, bueno, tiene tantas enseñanzas. Los que no saben que esta profeta era antes bruja. Antes era una, ¿cómo se puede decir? Una sacerdotisa satánica.
Y si tú ves sus libros y oyes de guerras espirituales, simplemente es lo mismo, pero ahora le cambió los nombres. No hay nada fundamentado. Y así como esa persona, hay muchos teleevangelistas que usted está siguiendo en enlace. No le digo a usted, lógico, le estoy diciendo a las personas que me están escuchando. Entonces tengamos mucho cuidado. Por eso es muy importante que antes, toca el de junto, dile, antes eras gentil. Ahora ya no. O sea que todas esas costumbres paganas las tenemos que quitar. Dice Pablo, eran llevados como ¿qué? Como ídolos. ¿Por qué los ídolos son mudos? Me gustó, haciendo referencia, hay un pasaje, un versículo en la Biblia católica. No estoy cambiando de religión. Bueno, perdón. La palabra gentil, en la Biblia hebraica estutartensia, que se la recomiendo, es textual, está muy buena, dice paganos. O sea, antes eran paganos, ahora no lo son. Pero fíjate lo que dice Isaías 45:20, hablando de la idolatría, en la versión católica latinoamericana. Fíjate que dice, reúnanse y vengan, acérquense y traten de entender, ustedes que sobreviven entre las naciones. ¿Quiénes son los que están sobreviviendo entre las naciones? Efraín. Son tontos los que le creen a una estatua, a una cosa de madera, y rezan a un Dios incapaz de salvar. Versión católica latinoamericana. Está clarísimo. ¿Cómo éramos antes? Éramos llevados de aquí para allá como se lleva y se traslada a un ídolo mudo. Un ídolo que tiene orejas y no oye, que tiene manos y no palpa, que tiene pies y no camina, que tiene boca y no habla. Aunque los de por aquí, ¿cómo se llama? De acá arriba, de Santana, pues por ahí sí, eso sí, caminan y hablan. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo engaño. Vamos a seguirle. Versículo 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Elohim llama anatema a Yeshua, y nadie puede llamar a Yeshua Don sino por el Espíritu Santo. Si Pablo aquí está marcando que todavía había viejas costumbres de que en un éxtasis, ¿cómo era en el paganismo? Había muchos ritos en el paganismo que la persona se ponía en blanco su mente y por medio de mantras hacía que entrara en él o en ella un espíritu, ¿verdad? Y viniera a hablar a nombre de ese espíritu. No sé, hoy te puedo decir que esa doctrina, por ejemplo, está en, ¿cómo se llaman? Los espiritistas. No sé si han escuchado, ¡ay, vino Jesús y habló con nosotros! Yo creo que Jesús es el hijo de la hermana Mari, ¿no? ¿Por qué? O que vino la Virgen María y habló con nosotros. Esas costumbres, hermanos, que estaban entre los paganos, entre los ritos paganos y satánicos, a demonios, todavía de alguna manera lo estaban introduciendo, ¿en dónde? En la quejilá. Por eso Pablo escribe esta carta, ¿para qué? Para poner un orden. Y por eso vamos a mencionar los dones del Espíritu para que podamos entender cómo funciona. Entonces, ¿qué pasa? Dice, nadie puede llamar anatema a Yeshua. Anatema es la palabra maldito. Nadie puede llamar maldito a Yeshua aquel que hable por el Espíritu de Elohim, por el Ruach HaKodesh. Ni tampoco puede llamar amo. Entonces todavía en la quejilá de Corinto estaban desordenadamente en cuestión de los dones. La pregunta sería, ¿ustedes creen que todavía se da esto en la cristiandad? Claro. En los movimientos carismáticos, sobre todo las cosas. El movimiento carismático que nace en el catolicismo, hace 8 días les enseñé de dónde viene el avivamiento de la calle Azusa, que eso lo voy a proyectar, si no vino lo voy a proyectar para la próxima semana, en el capítulo 14, y a los que me están viendo lo vamos a proyectar. Pero esos movimientos carismáticos de hablar en lenguas, exactamente son las mismas lenguas que se dan en el cristianismo. Pero aquí, ojo, pero son las mismas lenguas que se dan en los cultos idolátricos paganos. ¿Estabas platicando conmigo sobre cuando tú estuviste en un grupo así, que se hablaban esas lenguas, ¿no? Sí. Que ahí conociste a Chío, ¿no?
Ah, no, ¿verdad? No. Entonces, ese es el problema. Vamos a estarnos metiendo a profundidad. Ahora bien, dice Pablo, empieza a decir, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué será la palabra don? La palabra don o dones viene del Strong, de la palabra griega 5486, carisma. Y carisma significa regalo espiritual, dotación espiritual, calificación religiosa o objetivamente facultad milagrosa, regalo gratuito, dones divinos. Y viene de la raíz griega caris, que caris en el griego significa gracia. En pocas palabras, ojo, lo que voy a hablar tiene que ver con dones sobrenaturales. O sea, dones espirituales, pero sobrenaturales. No humanos, no, ¿cómo se puede decir? Naturales, sino sobrenaturales. Es en ese contexto que te voy a hablar. Pero vamos a ver cómo son, cómo se emplean, para qué sirven. ¿Cuántos de aquí estudiaron los dones en la cristiandad? Levánteme la mano. Ok. ¿Se acuerdan cómo dividían los dones? En 3 partes, ¿se acuerdan? Dones de revelación, dones de inspiración y dones de poder. ¿Sí se acuerdan? Entonces la pregunta es, ¿de dónde salió eso? Y hoy lo que vamos a hacer es escudriñarlo, no de acuerdo a San Óscar Jiménez, no de acuerdo a nadie, sino de acuerdo a la Torah, de acuerdo a lo que dice la palabra. Amén. Ahora, ¿qué les he enseñado? Que cuando algo no me da luz, o sea, cuando un pasaje no está claro, ¿qué tengo que hacer para que me dé luz? Ver su contexto inmediato. Y si el contexto inmediato no me da luz, ¿cuál es mi mayor respaldo para poder entender qué es lo que quiere hablar Pablo? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en su carta? ¿Cuál sería mi mayor respaldo? La Torah, el Tanaj. La pregunta sería, ¿tenemos ejemplos de los dones del Ruach HaKodesh en la Tanaj? Están plagados de ellos. Amén. Entonces eso es lo que nos va a dar luz. Ahora, ¿te acuerdas que Pablo inicia diciendo en el versículo, cuando dice, sean imitadores de mí, como yo soy de vosotros, en capítulos anteriores? Imítenme a mí como yo imito a Yeshua. Entonces Pablo está hablando en un contexto que aunque no conoció a la don Yeshua, pero sí lo impartió él, porque se le aparece camino a Damasco. Pero entiende entonces cómo se movía Yeshua, ¿sí? Ahora, Pablo no es una persona indocta, Pablo es una persona completamente preparada en la Torah, que conoce de pe a pa la Torah, que conoce todo el fundamento histórico, profético, que conoce muchas cosas de la Torah. Es una Torah viviente Pablo. Entonces Pablo es una persona preparada. Pablo no es una persona que se mueva solamente en la emoción, en la emotividad. Y bajo ese concepto entonces yo quiero tratar los dones, lo puede usted marcar si gusta ahí, como capacidades sobrenaturales. Capacidades sobrenaturales. Amén. Y me llama la atención la palabra, su raíz de carisma, que es caris. ¿Qué es caris? Gracia. Es una gracia, un regalo inmerecido. No es del que quiera ni del que corre, sino de que el Eterno tenga misericordia. Él escoge y da como Él quiere, como lo vamos a ver más adelante. Amén. Bueno, versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el don es el mismo. ¿Ministerio será diferente que dones? ¿Qué es la palabra ministerios? Servicios. ¿Y los dones para qué son? Para servicio. Lo que quiere apuntalar Pablo, que se trata de un mismo espíritu, una misma persona quien las da. Entonces hay diversidad de ministerios, pero el Adón es el mismo, es decir, el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Elohim, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿De dónde vienen los dones? ¿De dónde vienen las capacidades sobrenaturales? ¿De dónde vienen esos regalos? De una sola entidad,
Amén. ¿Qué pasa con el cristianismo? Lo digo con mucho respeto. Que uno los da el Espíritu Santo, otro los da Jesús y otro los da el Padre. Jamás. O sea, ¿cómo tratamos de meter una idea que no existe en la Torah? Está diciendo Pablo, solamente es uno mismo. Amén. Que lógico, hay diferentes servicios y esos servicios también van ¿cómo se puede decir? Van a operar de diferente manera. Ahora, lo que vamos a ver en el contexto de aquí, para que puedas tú entender, que los dones son específicos para el pueblo de Israel. Y Pablo va a hablar de la analogía del cuerpo unido. Y para entender eso tenemos que entender quién es Israel. Porque se dice que es la iglesia, pero vamos a entender eso. Amén. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Ruach. ¿Para qué? Para provecho. Y aquí está mal interpretado, porque muchas personas dicen, mira, yo tengo el don de profecía, pero es para mi provecho, ¿no? Y ando anunciando, así dice el Señor, que me regales tu casa, ¿no? Porque acá dice que es para mi provecho. No dice eso. Mira, la palabra provecho en la Biblia Stuttgartensia dice para provecho mutuo. Es decir, los dones no son para ti. Lógico que te aprovechan, porque la revelación que estás recibiendo es del Eterno, pero es para provecho mutuo, para toda la quejilá. ¿Sí? Para que me entiendas. Muchas veces nosotros damos de comer, aunque nos quedemos sin comer. Pero hay de ustedes que ustedes den de comer y se queden sin comer porque se enojan. El don es para ministrar a las personas, para servicio de los demás. Hay veces que me he quedado sin comer y no me enojo. Por ejemplo, allá a la vuelta teníamos una quejilá, estaba a reventar, pero estaba muy chiquita. Y literalmente me sentaba en el quicio del piso. Me decía, pastor, aquí le apartamos sus lugares. ¿Qué apartamos mis lugares ni qué nada? Aquí el que llegue temprano que los use. No, es que el pastor tiene que estar, no, nada. Y yo me sentaba en el quicio. Pero llegaba usted bien tarde y decía, ¿dónde está mi lugar? Ya me lo ganaron. Ya me voy de aquí. No, los dones son para servicio. Amén. Seguimos. Fíjate lo que dice la versión Kadosh. Además, a cada uno les dada una manifestación particular del Ruach, es decir, del Espíritu, que será para el bien común. Ahí lo dice más claro. ¿Será para qué? Para el bien común de la quejilá. Amén. Seguimos. Versículo 8. Porque a y ahí empieza a enumerarlos, es dada por el Espíritu, es decir, por el Ruach, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Hago una pausa hasta aquí. ¿Alguien sabe qué es el don de la palabra de sabiduría? Aquel que predica la palabra con él. Estamos hablando de dones sobrenaturales, acuérdense, el contexto es dones sobrenaturales. ¿Qué será el don de sabiduría? Cuando el Señor te habla que está sanando, eso es lo que nos han enseñado, ¿no? En la cristiandad, que el palabra de sabiduría, que tiene que ver con una palabra profética del futuro. Que la palabra de ciencia o conocimiento tiene que ver con una palabra profética que está pasando en el presente. Eso es lo que nos han enseñado. Pero yo no me quedé con eso y dije, no. Si el Eterno está restaurando todas las cosas, en primer lugar, ¿en dónde me dice que la palabra de sabiduría es eso? Y busqué y no encontré ni un solo pasaje que me pueda respaldar este sentido. Entonces, ¿de dónde salió esto? ¿Qué tengo que hacer? Buscar ejemplos en la Torah. Tengo que voltear a ver a Yeshua. Eso sí, apúntalo. Si Pablo está diciendo, sean imitadores de mí como yo de Yeshua, ¿quién se estará moviendo en todos los dones? Yeshua. Entonces, lo que hizo Yeshua, eso es completamente bíblico porque él está basado en la Torah. ¿Todos hasta aquí? Seguimos entonces. La palabra sabiduría en el hebreo es jotma.
Así se escribe. Jotma. La Het, la Bab, la Kaf, la Men y la Hei. Jotma. Ese es lo que se conoce como sabiduría en la perspectiva hebrea. ¿Qué tiene que ver con la sabiduría? Fíjate. La misma palabra en 1 de Corintios, capítulo 2, 5 al 7, dice así. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Nótese que esta sabiduría no tiene que ver con la sabiduría de los hombres. ¿Se acuerdan Corinto? ¿De qué estaba plagada? ¿De qué ideología estaba plagada Corinto? De la ideología griega. ¿Cuál para ellos era la sabiduría? La filosofía. ¿Sí? La perspectiva griega helenista, que hace un rato en la mañana les dije que sometieron hasta la médula, lo trataron de meter en el Nuevo Testamento. Entonces, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Elohim. Sin embargo, dice, hablamos ¿qué? Sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿De qué sabiduría me está hablando Pablo? De algo sobrenatural. De algo que tiene que ver con la profundidad, de algo que tiene que ver con lo eterno. ¿Sí? ¿Todos aquí? Versículo 7. Más hablamos sabiduría, Jotma, de Elohim, ¿en qué? En misterio. La sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La palabra misterio en el hebreo es sot. Sot es una regla de interpretación en el judaísmo. De hecho, Yeshua, en Juan 5:39, si no mal recuerdo, dice, Dirshu las escrituras, porque en ella tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. La palabra Dirshu es escudriñen, pero Dirshu significa interpreten, hagan un drash profundo, porque en ella tenéis la vida eterna. Esto que les estoy mostrando, hermanos, es un drash. Es algo oculto, un sot, que no es nuevo, lo que te lo estoy enseñando, esto no es nuevo, esto ya estaba desde antes de los siglos. Es una sabiduría. ¿Cómo decía Pablo? Hablamos sabiduría ¿en qué? En misterio. ¿Te das dando cuenta qué es la sabiduría? ¿Sí? Es una sabiduría sobrenatural. Sigo. Por ejemplo, la sabiduría en el griego, Sofía, en griego es sabiduría, es la diosa griega de la sabiduría y asimismo es un término fundamental dentro de la filosofía helenística y su religión, como también en el platonismo, gnosticismo, cristianismo ortodoxo, cristianismo esotérico y en el cristianismo místico. Esto lo saqué de Wikipedia. Nótese. ¿Quién es Sofía? La diosa griega. ¿Cómo están estudiando hoy la Biblia? Las Sagradas Escrituras bajo una perspectiva ¿qué? Completamente griega. ¿Se dan cuenta que con el griego no hacemos nada? ¿Por qué mucha gente hoy se imagina a Yeshua como una persona filosófica? Una persona como muy filósofa, que andaba filosofando por la vida, ¿se acuerdan? Que les he enseñado esto. Y que dijo, no se preocupen en guardar la ley. Solamente con que amen a su Elohim con toda su mente y su fuerza, y con que amen a su prójimo como a sí mismo, con eso cumplen toda la ley. Y todos decían, oh, amén, ¿no? Amor y paz, shalom, ¿no? Eso se debe a qué? A que se metió hasta la médula la filosofía griega. ¿Ustedes creen? Pablo mencionó en muchas de sus cartas que no es con sabiduría humana, es con la sabiduría de Elohim. Vamos a seguir viendo. Por ejemplo, tenemos el don de sabiduría. Lo que el Eterno me dio a luz es para conocer su voluntad. ¿Para qué es el don de sabiduría? De acuerdo a la perspectiva del Eterno, para que de una manera sobrenatural conozca yo su voluntad. Vamos a ver Éxodo 31, 3 al 6. Dice así, y lo he llenado del espíritu de Elohim en sabiduría y en inteligencia
en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Fíjate, aquí está dando instrucciones el Eterno a cómo se tenían que hacer ciertas cosas para la preparación del tabernáculo. Y le da, fíjate, a esta persona, dice, aquí yo he puesto con él a Oliaf, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto, ¿qué? Sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, ¿para qué? Para que hagan todo lo que te he mandado. Entonces la sabiduría sobrenatural, porque no estamos hablando acá de sabiduría humana, que quede muy claro esto, que es una sabiduría sobrenatural para poder entender ¿qué? ¿Cuál es la voluntad del Eterno? ¿Se acuerdan cuando Pablo, a través de este don, iba camino a un lado y le dijo al Espíritu, no vayas para allá? Ya no vayas para allá, muévete ahora a este lugar. ¿Se acuerdan esos pasajes? Entonces, Pablo está hablando, lógico, de lo que es el don de sabiduría. Y muchos de nosotros nos hace falta el don de sabiduría. ¿Para qué? Para que entendamos sobrenaturalmente cuál es su voluntad. ¿Cuántas veces hemos iniciado algo y terminamos mal a veces? ¿Por qué? Porque no escuchamos cuál era la voluntad del Eterno para nosotros. Aunque está escrita, pero hay ciertas cosas, características particulares que tú necesitas tener una revelación. ¿Para qué? Para que hagas su voluntad. Y si haces su voluntad, ¿qué va a pasar con lo que hagas? Todo va a salir bien. Amén. Efesios 1, versículo 3 en adelante. Bendito sea el Elohim y Padre nuestro, de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Mashiach. ¿Cómo será esta bendición? ¿Sobrenatural? Sí. Claro. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos ¿qué? Kadosh y sin manchas delante de él. Nótese que los dones son para gente que esté en santidad, en Kedushá. ¿Qué es una persona que vive en Kedushá, en santidad? Que guarda los pactos, que guarda el Shabbat, que no quebranta la ley. Amén. Que no da falso testimonio contra su hermano, que ama a su hermano como a sí mismo y que ama a Elohim con toda su mente, con toda su fuerza y con todo su corazón. Su amor, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Yahshua, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de ¿qué? De pecados. ¿Qué es pecado? Transgredir la ley, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, ¿en qué? Con nosotros en toda ¿qué? Sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer ¿qué? El misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces el don de sabiduría, hermanos, te capacita para que conozcas cuál es el misterio de su voluntad. Pablo, aunque estaba guardando la Torá, Pablo, aunque era amante de la Torá, iba en dirección incorrecta. Hasta que se apareció aquí en Yeshua y de una forma sobrenatural que le reveló un misterio para el cual iba a ser enviado. ¿Cuál era ese misterio? Ir a los gentiles. Sigo. De reunir todas las cosas en Mashiach en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en la tierra. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Mashiach, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad, hermanos? La Torá. El evangelio de vuestra salvación, las Besorot, las promesas de redención para nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Ruach HaKodesh de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Adón Yeshua y de vuestro amor para con todos los santos,
no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Elohim de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el Padre de gloria, ¿os de qué? ¿Os de qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué es el don de sabiduría? Para conocer su voluntad, para conocer su persona, para conocer los misterios que están encerrados y que están siendo destapados en estos tiempos. Para eso es el don de sabiduría. Si volteamos a ver al Antiguo Testamento, al mal llamado Antiguo Testamento, ya les dije, al la Tanaj, ¿qué personaje nos saltaría que fue lleno de sabiduría? Shlomo. Bueno, acá me faltó uno: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, nótese, cuál es la esperanza de aquel que os llamó y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, para que sepamos cuál es la esperanza. Amén. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el don de sabiduría también es para tener justo juicio. Para tener justo juicio. ¿Cómo hace falta el don de sabiduría? Si ustedes fueran sabios de escuchar al Eterno, o al menos lo que les dice su pastor, ¿cuántos dolores de cabeza se ahorraría? No, pero usted quiere ir a hacerlo. Nadie escarmienta en cabeza ajena. Ahí usted va, como el Borras. Ahí lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué es el don de sabiduría? Para tener justo juicio. Primera de Reyes 3:28. Le traen a Shlomo, al hombre más sabio, que había pedido ¿qué? En lugar de riqueza, fama, ¿qué pidió? Sabiduría. Que él mismo dice, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Le trajeron un caso que habían ido por todos lados y dos mujeres que a uno se le había muerto su niña y otro decía, no, que es mi hijo, y el otro decía, no, es mío. Y fueron ante el rey y les expusieron su caso. Y cómo lo alumbró el Eterno, el Ruach HaKodesh, para traer el don de sabiduría. Veamos, dice. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, o sea, Shlomo, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Elohim para juzgar. ¿Esto pasó en el ministerio del Rabí Yeshua? Muchas veces. Claro que sí. Cuando le trajeron a la mujer que estaba en adulterio, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. De hecho, cuando lo tentaban con preguntas. Lo tentaban con preguntas. ¿Cómo resolvía Yeshua? De una manera sobrenatural. ¿Se acuerdan cuando dijeron, hey, ¿tú qué dices? Que hay que dar, ¿cómo se llama? Impuesto al César. Y si decía que no, estaba en contra del imperio. ¿Tú qué dices? ¿Qué dijo él? ¿Negó? Dad al César, tráigame primero una moneda. ¿La cara de quién tiene? Del César. Dad al César lo que es del César. Y a Elohim lo que es de Elohim. Ahí nos vemos. Sabiduría. Ese es el don de la sabiduría para poder tener un justo juicio. Aquí pasó lo mismo con rey Salomón. Cuando dijo, ¿saben qué? Yo voy a ver quién es la mamá. Tráigame una espada y vamos a partir el niño en dos. Mitad para cada uno para que no se pierdan. ¿Qué hizo la mamá, que era la original? ¿Qué hizo? Dijo, no, mejor que se le quede a ella. Entonces, ¿qué dijo? Esta es la mamá, déselo a ella. Es el don. Y la que no era la mamá dijo, sí, pártanla en el 2. Sí, porque ¿qué mamá va a querer que su hijo sea partido? Este es como entra el don de sabiduría. No nos hace falta mucho eso. Proverbios 2, 9 al 10. Proverbios 2, 9 al 10 dice así. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad. ¿Y qué? Y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. Cuando la sabiduría entrare a tu corazón y el conocimiento, que es la palabra ciencia es conocimiento, fuere grata a tu alma. Aquí está dos dones. Que ahorita te voy a explicar que el don de sabiduría es para conocer la voluntad, para tener un justo juicio.
y el don de conocimiento o de ciencias para poder aplicar y ponerlo por obra. Necesitamos los dos. Amén. Seguimos, fíjense. Isaías 11, 1 al 5, y vas a entender qué es la sabiduría. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. La palabra vástago es netzer, que de ahí viene Yashua netzarita. Y reposará sobre él el espíritu de ¿qué? De Yahweh, espíritu ¿qué? De sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. La sabiduría te da el conocimiento, la inteligencia, te da el propósito del consejo y de poder de ese consejo. El espíritu de conocimiento, ahí está el espíritu de conocimiento, tiene que ver también con el don de ciencia. ¿Para qué necesitamos todo eso? Porque si eso lo tenemos en nuestra vida, imagínate lo que seremos capaces. Y le hará entender diligentemente el temor de Yahweh. ¿Qué va a hacer este Mesías? No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará ¿con qué? Con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá toda la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Atentamente, Yeshua HaMashiach. Que reposa en él, ¿qué? El espíritu de sabiduría. Exactamente. Va relacionada al juicio. Al juicio, al justo juicio. ¿Te das cuenta por qué necesitamos ese don en la quejilá? Porque evitaríamos darnos de topes en la cabeza. Evitaríamos decir la frase famosa, te lo dije. Bien decía mi mamá, no te cases con este. No te cases con esta. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ojo, ojo. Entonces la sabiduría ¿es sobrenatural? Sí. Claro que es sobrenatural. No sé si a usted le ha pasado que de repente ha estado predicando las buenas noticias, las promesas de redención, y usted no sabe en qué momento le pusieron un 4 para hacerlo caer, y de repente usted contestó con una sabiduría que no es de usted. ¿No le ha pasado eso? El don de sabiduría o el don de conocimiento. Seguimos. Versículo 8. Porque a este es dada por el Ruach, palabra de sabiduría, Jotma, en el hebreo es Jotma, a otro palabra de ciencia, Daat, según el mismo espíritu. A otro, fe, la palabra fe es emuná. ¿Qué creen que sea, si ya estamos viendo el don de sabiduría y de ciencia, qué creen que sea ahora el don de emuná, de fe? De la obediencia. Hace un rato Alberto puso un ejemplo que me gustó mucho y lo voy a traer al tema. Él dijo, una persona si tiene mucha fe y dice, yo mañana quiero ser un mecánico de aviones, y por esa fe, sin estudiar, ¿lo va a hacer? Pues claro que no. Claro que no. O sea, tiene que prepararse para llegar a la meta y al propósito que lo que quiere ser. La fe es que se ha distorsionado, que la fe, tan solo creer, vas a traer. Yo creo que voy a recibir $1,000,000 de pesos. Yo lo creo. Ponte a trabajar, mi cuate. ¿Qué es fe entonces? ¿Qué será el don de fe? El don de la obediencia. Toca el de junto, por favor, que se me está durmiendo. No es cierto, están despiertos. Dile, la obediencia desata poder. La obediencia desata poder. La obediencia desata poder. Ojo. ¿Se acuerdan cuando Yeshua, estando esa noche tan estresado, que dijo, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa?
Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Él recibió la voluntad del Padre, sabía cuál era. Y según Pablo dice en Efesios o en Filipenses, no sé si me recuerdo, que dice, haya pues en ustedes ese mismo sentir que hubo en Yeshua HaMashiach, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El don de obediencia es un don sobrenatural. El don de fe, el don de emuná. ¿Cómo lo estudia la cristiandad? La cristiandad lo estudia así. Tú tienes fe y puedes mover una montaña, literal. ¿Eso será? Tú tienes fe y vas a tener tanta fe que se van a parar los cielos. ¿Puede pararse los cielos? Sí. Pero ¿por qué se va a desatar? Por el solo hecho de creer, los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué se va a desatar? Por la obediencia. Porque cuando soy obediente, estoy cumpliendo mis votos, los mandamientos, entonces puedo provocar lo que sea. ¿Qué pasó con el hombre, el profeta de Elohim, que se va a la montaña y ora para que llueva? ¿No llovió? Ese es fe. Ese es emuná, obediencia. Y si es un profeta de Elohim, ¿guardaría la Torah? ¿O estaría en los cultos dominicales diciendo, no, recibe, solamente por fe y la fe es ciega? La fe no es ciega. La fe ve. La fe ve. Amén. Entonces, a otros dones de sanidades, refuá por el mismo espíritu. Y eso no tenemos ningún problema, que es un don de sanidad. Lo vemos en el ministerio de Yeshua. Pondrán sobre los enfermos las manos y estos ¿qué? Sanarán. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, en la Tanaj, vemos muchos casos de sanidades, incontables, por todos los profetas. Amén. Seguimos. Versículo 10. Al otro hacer milagros, la palabra milagros, niflaot, en el hebreo, pero ahí por eso te puse el pizarrón, que milagros o maravillas o admirable, también se pone la palabra Pelé. Pelé es la letra Aleph, que representa al Elohim, al Todopoderoso. ¿Quién representa al Aleph? Al Todopoderoso. Y pongo la palabra Aleph, y pongo la Aleph, la Lamech y la Pei. En la pictografía hebrea está el Aleph así representada por la cabeza de toro, la Lamech por una vara, un bastón de pastor, y la letra Pei por una boca. ¿Qué significa el Aleph? El líder que dirige con su palabra. El líder que pastorea, que dirige con su palabra. ¿Con cuál palabra? Con la palabra de su boca, que es la Torah. Ese es el Aleph. Cuando yo pongo el Aleph en la parte superior y lo pongo de arriba para abajo, Aleph, Lamech y Pei, es la palabra Aleph. Pero si yo cambio el orden de la palabra y pongo el Aleph hasta lo último y la letra Pei al principio, se convierte en la palabra Pelé. Es decir, cuando el Aleph toca la tierra, ¿qué suceden? Maravillas. ¿Qué suceden? Milagros. Es el Aleph tocando la tierra. Amén. Es en ese proceso que Yeshua se movía. Y si nosotros estamos guardando Torah y estamos diciendo mayores obras, Él dijo, mayores obras harán, mayores obras que yo harán. Y el que cree, estas señales seguirán. Si guardamos Torah, hermanos, el mismo espíritu que estaba en Yeshua está en nosotros ahora. Ahora sí te lo digo con mayor ciencia de lo que estoy diciendo. ¿Sí? Ahora sí puedes estar seguro que ese espíritu está en ustedes. Amén. Ok. A otro el don de profecía. ¿Qué será el don de profecía? Ahora, yo después voy a dar un apartado y un estudio profundo de cada uno de los dones. Vamos a ver sus manifestaciones, vamos a ver ejemplos, vamos a ver cómo se movía tal profeta, cómo se movía Yeshua, cómo se movía Pablo, cómo se movía toda la quejilá de Hechos, y vamos a aplicarlos prácticamente.
No lo hago así porque me voy a llevar mucho tiempo. Espero para el capítulo 14 dar el estudio completo, pero solamente estoy dando como el anticipo, la entrada, para que empecemos a hablar con fundamento. Entonces la palabra profecía, ¿qué creen que sea el don de profecía? ¿Qué creen? Ese se me hace que es un profeta porque nomás está ve y ve el reloj, dice, profeta, el futuro, el futuro, el futuro. ¿Qué creen que sea profecía? ¿Hablar conforme a la Torah? Lo mismo. ¿Qué dijiste, Sebastián? Revelación. A ver, ayúdeme, ¿qué será el don de profecía? Conocer lo que va a ser el Eterno. Conocer lo que va a ser el Eterno, ¿sí? Allá, Ángel, ¿qué será el don de profecía? Conocer los tiempos, sí, también. A ver, Chío, ¿qué será el don de profecía? Vaya, contesten como se les ha enseñado. Es una revelación del Padre nos da. Horacio, ¿qué será el don de profecía? ¿Esta mujer será para mí o no será para mí? ¿Qué será, Horacio? Sí, perfecto. Fíjate, la palabra, bueno, viene lo de niflaot, milagros. La palabra milagros, el hacer milagros viene de la palabra niflaot, del glosario de la Biblia judía ortodoxa, dice así: maravillas, obras maravillosas, milagros, obras maravillosas, cosas maravillosas. Que de ahí saqué el tema del Aleph. Cuando se cambia, se permuta, se da la palabra Pelé, maravillas. Amén. Bueno, ahora, la palabra profecía viene del griego propetía, que significa profeta. Ahí lo tienes en la pantalla. Que se deriva de la palabra 4253 del Strong, que es la palabra pro. La palabra pro significa antes. Y de la palabra femi, que significa dejar claro, valer como una prioridad, adecuadamente. Lo que se aclara antes de la mano. Profecía que implica una facultad divinamente, afirmando la mente de Elohim, o predecir, es decir, una predicción. La profecía es tal como es. Vamos a verlo ahora en el hebreo. La palabra en el hebreo, que es nabuá o nabú, un profeta es naví, profetas navín, viene de la esencia de ver. O sea que un profeta ve en el mundo espiritual lo que tiene el corazón en su corazón. Perdón, lo que tiene el Eterno en su corazón. Es decir, discurso que emana de la inspiración divina y declara los propósitos de Elohim, ya sea al reprochar y amonestar a los malvados, o consolar a los afligidos, o revelar cosas escondidas, especialmente al predecir eventos futuros. Lo vemos en el Antiguo Testamento que todos los profetas hablaron de la mente del Eterno, de las cosas que habían de venir. ¿Cómo será un profeta el día de hoy? ¿Cómo creen que sea un profeta del día de hoy? Igual. Que aunque hoy tenemos la profecía escrita, que toda profecía que venga de hombre, muy independiente de la Torá, no viene del Eterno. Que los profetas de hoy ministran al pueblo, dándoles una profecía para llevarlos a los propósitos del Eterno. Y se usan los medios de don de sabiduría, para darle una palabra de sabiduría a esa persona que necesita escuchar qué camino va a tomar. Y cuál es el conocimiento para que pueda entender cómo aplicar esa palabra en su vida. Todo es un paquete, para que me entiendas. ¿Alguien ha ido a comer los famosos combos? Por ejemplo, en las comidas rápidas te dan los combos. Yo lo veo así como un combo. Un profeta o un estado profético o una atmósfera profética tiene que ver con un combo de muchas cosas, que todas son ¿para qué? Para edificación, para exhortación y para consolación. Amén. Entonces la palabra profecía, fíjate, la palabra naví significa profeta, profetas, profetizan
un portavoz, en este caso de Elohim, un altavoz, en este caso de Elohim. Resulta que antes a los profetas se le conocían videntes. Primera de Shmuel, vamos para allá. Esa no lo traigo ahí. Primera de Samuel. De hecho dice que el Eterno hace todo, y todo lo que hace pues se lo revela primero a los profetas. Así es. Primera de Samuel, los que no saben dónde está Primera de Samuel, está antes de Segunda de Samuel. Ese es un chiste español. Ya lo tienen, cuando me lo tengan me dicen amén. No dije el versículo. Primera de Samuel 9:9. Capítulo 9, versículo 9. No dije el capítulo ni nada. Es que le estoy hablando a profetas. ¿Qué dijo? Híjole. Seguridad. Expulsen a esta mujer. Démosle carta de divorcio. ¿Ya lo tienen? Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Elohim decía así: venid y vamos al vidente, porque hoy se llama profeta, porque al que hoy se llama profeta antes se le llamaba vidente. Nótese, hermanos, hay una manifestación profética que tiene que ver con la vista. El profeta no solamente es el que habla. De hecho habla de lo que ve. Habla lo que ve, lo visualiza. Exactamente, y tiene que ver con los ojos espirituales que hace un rato les estaba yo comentando, con el abrir, el despertar de los ojos espirituales. Pregunto, ¿cuántas veces se movió Yeshua como un profeta? ¿Cuál era su ministerio de Yeshua? Un profeta. Un profeta tiene don de sanidad. Normalmente, un profeta está capacitado para fluir en todos los dones del Ruach HaKodesh, porque es un combo, es un equipamiento espiritual. Ahora sí que es un equipamiento de guerra. ¿Reglas qué? Es la armadura. Entonces, un profeta tenía que ver el corazón y la mente del Abba y lo anunciaba, tal como cual. Pero también podía discernir, que ahorita vamos para allá, el espíritu de la persona, para poder hablar de acuerdo a lo que estaba viendo, lo que había en el corazón de la persona, y poder darle una palabra de sabiduría, poder darle una palabra de ciencia. Amén. Como a usted no le interesa nada de los asuntos proféticos ni de la atmósfera profética, vámonos. Sigo. Diversos géneros de lenguas. La palabra lenguas en el hebreo es leshonot. Esto ya lo había visto, ¿verdad? Leshonot, lenguas, del Strong 1100. La palabra lenguas que viene aquí en Corintios 12 es la palabra griega glosa. Y te vas a sorprender qué significa glosa, para que nos quitemos de todas las dudas. Glosa significa, del griego koiné, glosa significa lengua, el órgano, como también lenguaje. Es una nota escrita en los márgenes o entre líneas de un libro, en la cual se explica el significado, el texto en su idioma original, a veces en otro idioma. Por lo tanto, las glosas pueden variar en su complejidad y elaboración, desde simples notas al margen de algunas palabras que un lector puede encontrar oscuras o difíciles, hasta traducciones completas del texto original y referencias a párrafos similares. Eso lo vi en Wikipedia. ¿Qué eso es la glosa? Una lengua. Se refiere al lenguaje, a un idioma o al órgano como tal, o sea, la lengua como tal. ¿Dónde está el famoso parafraseo de ta, 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 re, 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 re? Ahora, esta palabra glosa viene también, fíjese, bueno, aquí lo pongo en la versión El Nombre Verdadero. Usted sabe que me gusta comparar diferentes Biblias. Dice el mismo versículo 10, a otro el hacer obras de Nisín, a otros de profecía, a otros discernimiento de Merruach, a otro diversos géneros
de idiomas y a otro interpretación de diversos idiomas. ¿De qué está hablando? De idiomas, mis hermanos. No dije discernimiento de espíritus, ¿verdad? No hablé del... Bueno, ¿qué es el discernimiento de espíritus? Apunte. Es para conocer el espíritu de la persona, si te está mintiendo, si te está engañando, si te dice la verdad. ¿Lo aplicó esto Yeshua? Muchas veces. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Que le dice, ve a traer a tu esposo. ¿Y qué le dijo la mujer? No es mi esposo. ¿Y qué le dijo? No es mi marido. ¿Qué le dijo Yeshua? Bien has dicho, con el que estás no es tu marido. 5 maridos has tenido, con el que estás no es tu marido. ¿Y qué dijo la mujer samaritana? Ah, eres profeta. ¿Te das cuenta que el discernimiento de espíritu siempre tiene que ver con los asuntos proféticos? Necesitamos del discernimiento de espíritus aquí en la Quejilá. ¿Cuántas personas no se acercan a querer sacar partido y beneficio y en realidad vienen a traer una discordia? Vienen a dividir completamente la Quejilá. ¿Qué pasa? Que para eso está el discernimiento de espíritus. Pablo, ¿se acuerdan cuando la mujer que estaba poseída con un espíritu de adivinación le empezó a decir, ay, viene el siervo de Elohim, el siervo que es de Elohim? ¿Le estaba diciendo mentiras? Pero ¿qué hizo Pablo? Por medio del don de discernimiento de espíritus, supo que lo que hablaba por ella era un espíritu malo. Que le dijo, sal fuera de ahí, espíritu inmundo, y la dejó. Entonces, ojo, el discernimiento de espíritus tiene que ver con la expulsión de demonios también. Muchos estudiosos dicen, cristianos, dicen, el discernimiento de espíritus tiene que ver solamente con el espíritu humano. No, tiene que ver con cualquier tipo de espíritus. ¿Sí? El Eterno me ha usado muchas veces. Una vez, yo ya les comenté esto, que una vez llegué y una persona quedó poseída porque me acompañó a hacer una liberación, ¿se acuerdan? Y que esa persona se espantó y saltó ese demonio a su vida. Esa persona, después de un mes, tuvo mucho miedo y esa persona andaba como una persona que estaba, de la mente estaba ida, estaba como en la demencia, y empezó a hablar incoherencias, hablaba en lenguas según ella, pero estaba poseída, ¿se acuerdan? ¿Cómo fue libre? Por medio del discernimiento de espíritus. Ella vino, se sentó y en los ratos que tenía lúcidos, hablaba yo con ella. En momentos se perdía y hablaba en lenguas. Yo dije, Eterno, dame de tus dones para que esta mujer quede libre hoy. El espíritu, el Ruach me pone que esa mujer tuvo una relación lésbica, una relación con otra mujer. Y así como me llegó, le dije, tú tuviste una relación sexual con otra mujer. ¿Sabes qué hizo la mujer? Por medio de ese discernimiento de espíritus, se quebrantó en llorar y decir, sí es cierto, no puedo vivir desde eso, solamente fue una vez cuando era más joven y traigo eso cargando en mi vida y me he sentido mal, me he sentido sucia, me he sentido culpable y no lo puedo echar. Y empezó a llorar y en ese momento fue libre para la gloria del Eterno. Yeshua se movía muchas veces en ese discernimiento de espíritus. ¿Sí? Entonces tenemos ese discernimiento de espíritu lo tenemos que tener la Quejilá. ¿Cuántos de los que están aquí me han acompañado a reuniones en casas o en lugares que me han invitado? Levanten la mano. Nada más mi mamá. O así, no, esa es una parela, una palera, esa es su mamá. A ver, vuelvo a la pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí me han acompañado a reuniones extraoficiales, es decir, fuera de la comunidad, y que he ido a casas, que he ido a lugares? Levanten la mano. Pero bien levantada. Ahora, ¿cuántos vieron los dones del Ruach HaKodesh manifestados? ¿No es una cosa sobrenatural y poderosa? Para eso necesitamos los dones. ¿Para qué? Ahora te vas a dar a entender para qué son los dones. ¿Todos hasta aquí estamos bien? Fíjate, otra palabra, otra versión del código real, del versículo 10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos tipos de idiomas y a otra su interpretación correcta. ¿Te das cuenta?
¿qué? Tipos de idiomas. Y a otro, su interpretación correcta. Porque de nada sirve que alguien esté hablando, lo vamos a ver en el capítulo 14, y nadie quedó sin entendimiento, nadie le entendió nada. Tiene que haber una persona que interprete el idioma, no el balbuceo. Una persona va a venir y puede hablar, y estamos hablando en el contexto, a ver si me entiende, a ver si me logro entender, por favor, y los que me están escuchando. El contexto de Corinto, que había era una multitud de muchas culturas, de muchos lenguajes, muchas personas hablaban diferentes lenguas, idiomas. En la Kejilá, ¿cuál era la norma, el lenguaje con que se tiene que estudiar la Torah? El hebreo. Y había gentiles de otros idiomas. Y no te quepa de extraño que de repente venía el Espíritu, quizás en un hebreo, y empezaba a hablar en una lengua extranjera de alguna persona que estuviera ahí. ¿Qué hacía? Que esa persona se maravillaba y empezaba a traducir lo que estaba diciendo. Pero si no había nadie, ¿para qué iba a hablar esta persona en otro idioma? Si nadie le iba a entender. No sé si me explico. Es como si yo hoy, el Espíritu Santo viniera y empezara a hablar en arameo. Y estoy hablando en arameo, y todo el mundo, pues, ¿qué está diciendo? Entonces, ¿para qué voy a hablar en arameo? ¿No? Si no hay una persona que esté interpretando lo que estoy diciendo. ¿Amén? Ese era ese contexto. Seguimos. Otra versión llamada la versión israelita nazarena dice así: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro género de idiomas, nótese, géneros de idiomas, y a otro interpretación de idiomas. Para el 14 nos vamos a meter para que vean qué es el verdadero don de lenguas. Lenguas Strong, la palabra glosa, lo vemos lo mismo, la misma palabra glosa que se usó en el versículo 10, está en Hechos 2, versículo 3, versículo 4 y versículo 11, fíjese. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es la palabra glosa. ¿Qué es la palabra glosa? Entonces, ¿qué definimos que es glosa? Idiomas. Y fueron, el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar ¿en qué? En otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La palabra ahí lenguas también es glosa. El 11, cretenses y árabes, les oímos hablar ¿en qué? En nuestras lenguas, las maravillas de Elohim. ¿Para qué son las lenguas? Para hablar las maravillas de Elohim. ¿Sí? Aquí es la palabra glosa, que son idiomas. Queda bien claro, ¿no, hermanos? En Hechos 2, lo que se estaba dando eran idiomas. Hechos 10:46. Porque los oían que hablaban en lenguas. La palabra ahí también es glosa. Y que magnificaban a Elohim, es decir, las maravillas de Elohim. Hechos 19:6. Otro pasaje que usa la palabra glosa. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué estaban hablando? ¿Qué? Idiomas. ¿Sobre quién pasó esto? Sobre los creyentes, sobre los nuevos creyentes gentiles, que se les anunciaba las besorot, las promesas de redención. ¿Y qué pasaba? Ellos creían y empezaban, el Espíritu Santo se derramaba y empezaban acá a hablar ¿qué? Idiomas. Posiblemente estaban hablando en arameo, ¿no? En hebreo. Estos gentiles, que no en su idioma original, sino en un idioma que el Eterno le estaba dando. Pero aquí se trata de lenguajes o idiomas. ¿Sale? Otra viene en Filipenses 2:11, la misma palabra glosa. Y toda lengua, nótese, y toda lengua confiese que Yahshua HaMashiach es el Adón para la gloria de Elohim Padre. ¿Cómo será esto de? ¿Verdad que no? ¿Qué estará diciendo? ¿Qué estará diciendo? Que toda lengua confiese, es decir, que todo idioma, que toda persona de cualquier país confiese que Yahshua HaMashiach es el Adón, para la gloria de Elohim Padre. Amén. Otra que viene en Marcos 16:17. La palabra glosa. Y estas señales seguirán
A los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Para qué necesitaban los apóstoles hablar nuevos idiomas? ¿Para qué? ¿A dónde iban a ir? A todas las naciones. ¿Para qué necesitaban hablar en lenguajes, en idiomas? Porque iban a ir a todas las naciones, a todos los dispersos que estaban entre las naciones. Para eso hablaban lenguas. Todos hasta aquí estamos bien. Ya vimos que entonces, ¿qué es el don de lenguas? Idiomas. Y en el capítulo 14 voy a poner, ya me voy a meter a profundidad. Otra en Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Elohim de todo linaje. ¿Y qué? Y lengua, y pueblo, y nación. La palabra lengua es la misma término griego glosa. ¿Qué significa? Idioma. ¿Te das cuenta, hermano? Ahora, el famoso ¿vendrá del Eterno? Sí, viene del Eterno. Pero viene, lo vamos a ver para qué viene, para qué es. Lo trae como una señal, no de la llenura del Ruach HaKodesh. Lo trae como una señal de juicio. Lo vamos a ver después. Ahora sí, versículo 11. Todas estas cosas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nótese, ¿quién los da? ¿Quién lo da? El Eterno. Aquí, ¿cómo lo da? Como Él quiere. Hermanos, hay mucha gente que siente celos por el hermano que tiene cierto don. Ah, como él, si está más feo, yo estoy bien guapo. O como esta mujer, si tiene más edad y yo soy una jovenzuela, ¿no? Él lo da con un propósito. A quien quiere y como Él quiere, lo reparte. Y vas a ver para qué son los dones. Y fíjate cómo empieza a hablar Pablo sobre el cuerpo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Mashiach. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, es decir, la tevilá, es decir, la inmersión, sean judíos o griegos. ¿Para qué se hace el bautizo? A ver, vamos a echar abajo otra doctrina cristiana. ¿Para qué se hace el bautizo? ¿Qué se nos enseñó que para qué era el bautizo? Para pertenecer a una iglesia, sí. En la iglesia católica, ¿para qué se bautiza el chiquito? Para que si se muere no se vaya ¿a qué? Al infierno, ¿no? Ahora, esto nunca pasa en la perspectiva hebrea, a ver si me puedes entender. Hacer tevilá, hacer inmersión, es para convertirse a Israel. Es para pertenecer a un cuerpo. Ahora te das cuenta, ¿cuál será el cuerpo de Cristo? ¿Cuál será el cuerpo de Mashiach? Piensa tantito con una mente cristiana. ¿Qué dirías inmediatamente? El cuerpo de Cristo es, dilo fuerte. El cuerpo de Cristo es, dilo otra vez, únete. El cuerpo de Cristo es, eso es lo que nos habían enseñado. El cuerpo de Cristo, bueno, sí y no. Iglesia, ¿qué significa? Del griego eclesía, que significa los llamados a salir fuera. ¿Cuál fue los primeros llamados a salir fuera de Egipto? La primera congregación de 3 millones de personas en el desierto. Entonces la palabra iglesia es congregación, viene del hebreo cajal, que es congregación. Y la iglesia o la congregación no es otra cosa, o el cuerpo no es otra cosa que Israel. Es Israel. Sigo, versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Es decir, Rab Shaul está poniendo la analogía del cuerpo de Israel. Todos somos necesarios. Todos somos necesarios. Tu ojo es necesario y tiene una función, un propósito. No así tu oído tiene una función diferente al ojo. Pero por eso no será de tu cuerpo, no será parte del cuerpo. Claro que sí. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato?
Versículo 18, mas ahora Elohim ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso, como Él quiso, como Él quiso. No como tú quieres que sea. Versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Es decir, son muchos miembros, son muchos, pero Israel es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Cuando te picas el ojo, ¿qué hace inmediatamente tu mano? Inmediatamente tu mano va a traer sanidad. Imagina que tu mano dijera, ay, qué bueno, porque me quedé regordo el ojo. Porque anda viendo lo que no tiene que ver y que toda la mano dijera, toma. ¿Hará eso el ojo? La mano, ¿qué hace la mano? Inmediatamente va a traer restauración. Así tienen que ser los dones. Es para la unificación, para la exhortación, para la edificación del cuerpo, de la quejilá. Amén. Dice, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Que te dijeran tus pies, ¿sabes qué tengo que ir a la quejilá? Y que dijeran los pies, no voy. A ver, ¿cómo te va? Estoy bien cansada. Y como te hace falta el don de sabiduría, tú dices, pues le hago caso a los pies, me quedo. ¿No? Sería esquizofrenia. A ver, levanta tu mano derecha. Ahora, ¿cuántos levantaron la izquierda? Pues los que no conocen, pero imagínate que hubieran levantado en lugar de la mano el pie. ¿No sería una esquizofrenia? Entonces, cada vez que el cerebro da una orden al cuerpo, el cuerpo obedece ¿qué? En automático. No anda diciendo, no, pues para mí no creo que sea eso. No, yo siento que no. Yo siento que estaba yo antes mejor en la explicación cristiana. No, para mí sigue siendo eso. Sí, ya lo vi aquí en el fundamento, pero para mí sigue siendo eso. ¿No sería esquizofrenia espiritual? Sigo. Versículo 22. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Es más, ¿cuántos de aquí tienen el dedo chiquitito de aquí? O sea, el pie tiene un dedo chiquitito, ¿sí o no? Sí. ¿Y por qué chiquito no le sirve? Sí. Quíteselo. ¿Qué va a pasar? Pierdes el equilibrio. Aunque es el más chiquito de los dedos de los pies, es necesario. A ver, arráncate una pestaña. Te va a doler. El 23 dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. ¿Qué hace? Dice, los miembros que son menos dignos o que son menos decorosos, ¿qué pasa? Dice, no se tratan con más decoro, no se visten dignamente. El 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Elohim ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Es decir, que aquí en la quejilá y en el cuerpo de Israel, en el cuerpo de Mashiach, no hay uno que no sea necesario. No, yo pensé que se iba a alegrar. No hay uno que no sea necesario. Todos son necesarios. Todos son importantes, hasta el más chiquito, hasta el más pequeñito. ¿Te das cuenta? Versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Cómo se tiene que preocupar el cuerpo? Los unos de los otros. Por eso comimos todos juntos, que igual volvió a ser su mismo grupo. Se dividió por, ¿cómo se llama? Por tribus. Hermanos, ¿para qué son los dones? Para la unificación del cuerpo, para la unidad del cuerpo. De nada sirve que alguien tenga un don profético si se aparta del cuerpo. Se vuelve un llanero solitario. Se vuelve un profeta itinerante, un profeta callejero. ¿De qué le sirve? Los dones se hicieron para unir a Israel. Apunte por favor otra cosa sobre los dones. Los dones espirituales son los adornos de la quejilá, la novia. ¿Cómo se acostumbra en la perspectiva hebrea? Cuando alguien se casa, los novios se casan, firman la ketubá, firman el contrato, pero no viven juntos, luego. El esposo se va a prepararle morada.
Se va a preparar casa, supervisado por el padre. Entonces le dice el padre cuándo tiene que ir por la novia. El novio regresa con un shofar, la llama y la novia tiene que estar preparada. Pero en el proceso, escúcheme, en el proceso de ir el novio por la novia, el padre, ojo, el padre le manda regalos a la novia, a su nuera. Los adornos son los pendientes de la quejilá. ¿Para qué es? Para provecho mutuo, para que nos preocupemos los unos de los otros. ¿Para qué? Para poder alcanzar a todos los dispersos de Israel que todavía están entre las naciones, entre la cristiandad. ¿Todos hasta aquí? Los dones no son para un orgulloso. Los dones no son para un pedante. Los dones no son para alguien que dice, ay, cómo soy lleno de unción. No necesito ir a la quejilá. Que ellos vengan a mí. ¿Se dan cuenta para qué son los dones? 26. De manera que si un miembro padece, ¿qué pasa? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hacemos una práctica para que no se me duerma. Levante su mano derecha. Levante la izquierda. Haga esta función. Vaya usted a la piel y pellizquela con todo. ¿No se duele todo el cuerpo? Así nos tenemos que condoler con todos. Hermanos, aquí a la vuelta, 1,5 cuadras está una hermana Tere, que nadie de ustedes la ha ido a ver. Es hermana de la quejilá. Es congregante de nosotros. Bueno, algunos ya fueron. Y no han ido los demás. ¿Dónde está el dolerse? No voy porque no la conozco. Pero es parte de la congregación. No te tiene que doler. No nos tendría que doler. Y luego si alguien recibe honra, por ejemplo que este muchacho argentino está yendo a las naciones, no está recibiendo honra, y por eso nos va a dar envidia, ¿no nos tendremos que gozar con él? Así tiene que ser, hermanos. La unidad, lejad, estar unidos en todo. Para eso son los dones. 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Mashiach. Vuelvo a preguntar quién será el cuerpo de Mashiach. Israel, y miembros cada uno en particular. A unos puso Elohim en la iglesia primeramente apóstoles. No es que sean los primeros en, ¿cómo se llama? En jerarquía. Es que un apóstol, ¿qué significa? Un shaliach. En el hebreo apóstol es shaliach. Shaliach en el hebreo significa uno que es enviado. Si no hay uno que es enviado, ¿cómo se va a iniciar todo lo demás? Luego, profetas. Porque una persona que después es enviado a levantar algo, ¿qué tiene que hacer esa persona? Profetizar, hablar de las promesas de redención. Los terceros maestros, tiene que haber maestros que estén enseñando. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. ¿Te das cuenta cómo el orden? En este caso, que es mejor tener estudios sobre la Torah que antes que los milagros. Porque una persona que tiene milagros y no tiene estudios, ¿para qué le sirven los milagros? Es direccionarnos, ¿no?, a la verdad. Amén. Versículo 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Si está tomando la analogía del cuerpo, ¿son todos orejas? ¿Son todos boca? ¿Son todos ojos? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Fíjese, ¿hablan todos lenguas? La respuesta es no. ¿Qué pasa en los extractos cristianos en denominaciones enteras que te dicen? Si tú no hablas en lenguas es que no estás bautizado con el Espíritu Santo. Aquí Pablo está diciendo, ¿hablan todos lenguas? No. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Es decir, mira, los dones son muy importantes. Los dones, wow, impresionante. Yo les voy a mostrar algo mejor que los dones. ¿Qué creen que sea lo mejor? La excelencia del amor.
que es el capítulo que vamos a ver después, en la siguiente semana que viene, que habla lo que es el amor. Es decir, puedes tener todos los dones del mundo, pero si no tienes amor, nada eres. ¿Son buenos los dones? Sí. Sí. Procura, dice Pablo, procura los mejores. No es decir, ay, ¿qué don será mejor? Todos los dones son excelentes. ¿En qué aspecto lo estará diciendo Pablo? Claro, en el uso para que tú seas ayuda mutua a alguien que necesita una exhortación, una edificación, un consuelo. Que el Eterno te use como un medio para cierto propósito, en un cierto tiempo, en un cierto momento. Para eso, no es que digas, oh, yo quiero ser profeta. No, yo quiero el don de profecía, yo quiero el don de milagros. Que se me pasó a hablar del don de milagros. Bueno, el don de milagros ya lo vimos, ¿no? No hablen del don de milagros, ¿verdad? Don de milagros, bueno, lógico. El Tanaj está lleno de milagros, el Nuevo Testamento está lleno de milagros, ¿no? Milagros es traer algo a la realidad, algo sobrenatural a la realidad. Es manifestar lo espiritual físicamente. Milagro, por ejemplo, ¿qué sería? Fíjense, ¿qué sería? ¿Milagro o don de sanidad? Ya voy a terminar, o ya terminé, mejor dicho. ¿Cuál será la diferencia? ¿Qué sería? En este caso, cuando una persona muere y es resucitado, ¿qué actúa ahí? ¿El don de milagros o el don de sanidad? El don de milagros. Porque la persona no necesita ser sana, ya estaba muerta. Vino a la vida. Ese es el don de milagros. Son ejemplos así, ¿no? Por ejemplo, abriendo el mar, Moshe abriendo el mar. ¿Sería qué don entraría ahí? El don de milagros. Por ejemplo, Josué parando el sol. ¿Sí? ¿Un don de qué? De milagros. Ahora, Eliseo atrayendo el hacha, ¿no? ¿Se acuerdan que se fue al fondo y como la trajo con otro palo? Esos son milagros. Eso lo vimos cargados en el Antiguo Testamento y lo vimos en el ministerio de Yeshua y en el ministerio de Pablo. Cuando llueve, exactamente, todo eso es una dimensión de milagros. ¿Eso será bonito? Excelente. ¿Pero qué dice Pablo? Les voy a enseñar todavía algo más excelente que eso, que es el amor. El 13 termina diciendo, los dones cesarán, las lenguas cesarán. Quedará el amor, la fe, la esperanza y el amor, pero sobre todas las cosas, el amor. El ajaba. ¿Te das cuenta? ¿De qué sirve que pare yo el sol o que abra yo los mares si no tengo amor? ¿Se dan cuenta? Bueno, hermanos, pues tremendo. Prometo dar un estudio completo sobre los dones en otro lugar, lógico, porque aquí no les interesa hablar de los dones espirituales. La palabra dice que Elohim es amor. Sí, Elohim es amor. Así que si ustedes me quieren invitar a otro país, a otro lugar, bueno, allá voy a hablar de los dones espirituales, porque acá la quejilá no les interesa. Vamos a meternos en profundidad de hablar los dones en su esencia. Vamos a poner ejemplos, vamos a estudiar uno por uno. Ustedes entenderán que si yo estudio los dones uno por uno, nos tardaríamos mucho tiempo. Necesitaremos todo el día para hablar de los dones. Ojo, no se puede hablar de los dones espirituales si alguien no los ha experimentado. Una persona que habla de dones y expone dones y habla de sus manifestaciones y no lo ha llevado a la experiencia, déjeme decirle que es falta de respeto. La Torah se experimenta. Los dones del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, se experimentan. Así que yo los quiero invitar a que no se pierdan después este gran estudio que hablaré de los dones, de los ministerios que vemos en el Nuevo Testamento, y estaré poniendo el fundamento todavía más profundo y hablaré de las características, cómo funcionan cada uno, y pondré ejemplos de todos los antiguos, del mismo Rabí Yeshua y Pablo, cómo funcionaban por medio de ellos y a través de ellos. Amén. Pero como es entendido, los dones son para el beneficio mutuo de toda la quejilá, para la unidad. Amén. Bueno, pues les damos la despedida a todos los que nos ven. Shalom, Obrajón, les amamos. Saludos a toda la quejilá virtual. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a ellos? Nos vemos. Que el Eterno me los bendiga.